Ay, 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 qué gil, en serio. Te vas a tratar de encender la cámara. A ver, a ver. Ya está. Por error, machuqué finalizar la reunión. Como estaba a través del celular, me había pasado todos los archivos al celular. No, no uso laptop, uso computadora, pero en un momento a otro se me había ido la señal en internet. Ahora sí, no alentemos más el tiempo, así que nos vamos a ver lo que es. En el capítulo anterior nos habíamos quedado lo que es literatura griega, ¿no? Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Espero que hayan tenido un bonito día, hayan tomado su desayuno. Disculpen el retraso, ¿no? El retraso anteriormente. Este, tenía inestabilidad del internet, ¿no? Pero ya vino. Sí, también estaba intentando a través del celular y poder grabar, ¿no? La reunión. Pues no hay ningún problema, chicos. Como digo, clase va a haber, ¿no? Claro que con a veces algunos minutitos de retraso. A ver, David no es de este grupo. Creo que debo cambiar siempre las contraseñas, ¿no? Pero no. Vamos a iniciar con lo que es literatura latina. Ya. Anteriormente habíamos visto lo que es literatura griega, ¿no? Y como les dije, ¿no? Si estaban los griegos, pues no había alguien quien siempre se copiaba, en la cual resultaba, ¿quiénes? Los romanos, ¿no? Y ahí vemos los mismos, casi los mismos dioses, casi la misma escultura, todo ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Pues, ¿no? Eso corresponde, claro, hemos visto anteriormente literatura oriental, ahora nos estamos yendo a la parte occidental, en el cual vamos a empezar con, bueno, empezamos con la literatura griega, ahora nos vamos a ir con su contraparte, ¿no? Literatura latina, los romanos. Más que todo, en un contexto histórico-cultural, los romanos no escapan a la influencia griega, ¿no? Mucho de su progreso en el orden cultural tiene su base en la portentosa creatividad griega, ¿no? Como le dije, creatividad griega, copia, plagio. Ya. Se sintieron cómodos con esta influencia, pero no llegaron a la imitación mecánica. En esta reside el progreso romano. Contaron además con un instrumento muy eficaz para su fines de expansión. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, digamos, ya. No nos vamos a copiar tanto, así que vamos a poner otro idioma, el latín. No es que todo se basaba en lo que era el latín. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? El latín era como idioma de uso general. No en vano, esta lengua sirvió durante más de 1000 años para irradiar la cultura. También fue un medio vital de comunicación entre la mayor parte de los de Occidente, ¿no? Parte de la mayoría, pues, ¿en qué se basaba su lengua? En el latín. Supuestamente dice que el latín es la madre de... No, es la lengua con que se comunica Dios, ¿no? También es la madre de todas las lenguas, hasta, ¿no?
hasta del idioma español, italiano, francés, entre otros. Ya, ahora vamos a ver, ¿no? Por su parte, la cultura romana, ¿no? Recibió influencia, aparte de la griega, ¿no? También provenientes de Mesopotamia, Egipto, ¿no? Se basaron más que todo, como dije, en el latín, la madre de todas las lenguas, la madre de todos los romances. Al igual que los griegos, también existió la etapa de la cultura romana. Por ejemplo, tenemos la monarquía, la república y el imperio. Con respecto a la monarquía, ¿no? Que comprendía desde los siglos 7 hasta los siglos 6 antes de Cristo. ¿Qué es lo que empezó, no? Empezó con su fundación legendaria por Rómulo y Remo, ¿no? ¿Alguien que sabe la historia de Rómulo y Remo? A ver, por ahí, alguien. Tiene que ver con lobos, lobas, no sé, Rómulo y Remo. No, que le montó una loba, si no me equivoco. A ver, ustedes mismos, así se acuerdan algo de Rómulo y Remo. ¿No? Continuó más que todo hasta el siglo 510 antes de... No, sí, continuó hasta el 510 antes de Cristo. ¿Ya? Con la expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio. Después tenemos la otra siguiente etapa, que es la República, que va desde los siglos 6 antes de Cristo y siglo I antes de Cristo. En este periodo rigió un Estado de Derecho a través de un sistema de gobierno, conformado por magistrados elegidos por los mismos ciudadanos, ¿no? Acá tenemos claramente, ¿no? Tenemos esclavos, libertos, que, digamos, no se consideran ciudadanos, ¿no? No se consideran ciudadanos. Tenemos a los ciudadanos que era la plebe, como clientes, los nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos, senadores y administradores del imperio. Tiempos ya. De ahí, a ver, tenemos lo que es el imperio, el emperador, ¿no? Que comprende desde cuando el siglo I después de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Fue la etapa de la monarquía imperial. Se dividió en dos momentos: el principado, que va desde los siglos I y II después de Cristo, y el siguiente siglo, pero lo primero, ¿no? En la cual fue un periodo de apogeo cultural gracias al emperador. ¿Qué emperador crees que dominaba ahí? ¿Qué emperador crees que había? ¿Cómo se llamaba el nombre del emperador de ese primer tiempo? A ver, a ver, ¿cómo crees que se llamaba el emperador del Principado? A ver, ¿cómo crees que se llamaba ese emperador que estaba ahí? A ver, pista, tiene que ver con el nombre de un mes del año. A ver, tiene que ver con el nombre de un mes del año. A ver, a ver. Tiene que ver con el nombre de un mes del año. A ver, ahí, a ver, están contestando. Exacto, no, ahí van a decir Julio. No, no es Julio. Augusto. Sí, por, ¿no? Digamos, pues, ¿no? Anteriormente, ¿no? Conocemos que agosto tiene 31 días, ¿no? Agosto tiene 31 días, fue el emperador. También, pues, digamos, cuando se inicia el calendario romano, ¿no? Dije, no, ya ponle agosto, Augusto ponle, ¿no? Y en la cual después, ¿quién viene? Viene el otro emperador, pues, ¿no? Julio. Hay una historia, ¿no? Bien graciosa, ¿no? Que, digamos, Julio le iban a poner solo 30 días, pero dijo, no, si Augusto tiene 31, yo también 31. Por lo tanto, Julio y agosto tienen 31 días, si se dan cuenta, en el calendario, ¿no?
julio 31 días y agosto tiene 31 días, porque el primerito era agosto. Porque, digamos, empezaron a cambiar los nombres. No, por ejemplo, ahorita estamos en noviembre. Según lo que nosotros tenemos entendido, pues, ¿no? Noviembre, pues, ¿no? Es el décimo primer, décimo primero mes y es el penúltimo mes. Pero no, si regresamos una vez a la historia, noviembre no es el décimo primer mes. Noviembre, según, ¿no? 9 era el noveno mes. Entonces, ponte a pensar. Ya. ¿Qué hacía Augusto, no? Gracias al emperador. Entonces, Augusto, bueno, yo soy un gran emperador, entonces que voy a... Bueno, hay que apoyar a los artistas, ¿no? Los artistas embellecen el alma, están con su lira por ahí cantando. Voy a apoyar a los artistas, ¿no? Y poetas. ¿A quiénes apoyaba? Pues, ¿no? Entonces, que no siempre va a apoyar a todos, ¿no? Sino a algunos cuantos. Entonces, ¿a quién apoyó? Apoyó a Horacio y Virgilio, ¿no? Y bueno, algunos por más, pero los que más resaltan son Horacio y Virgilio. Y aparte existía el otro, ¿no? El dominado, que comprende los siglos 3 y 4 después de Cristo, donde en el cual dominaron los monarcas absolutistas, que eliminaron el sistema republicano y el Senado. Se convirtió en una institución accesoria. Ya. Con respecto al periodo clásico de la cultura, ¿no? Eh, pues florecían más que todas las civilizaciones griegas y romanas, ambas estaban floreciendo de manera amplia. En esta época, más que todo, comenzaba aquí, eh, comenzaba, creo que se le fue el internet. Bueno, a mí no. Ya no lo he votado. Ya. Se te había ido el internet. El internet del Perú. No, ¿qué es lo que caía? Pues no, había la caída del Imperio Romano, ¿no? Que se produce en el siglo 6 después de Cristo. ¿Cuál fue el mayor esplendor, pues, no, de ambas literaturas, ¿no? Tanto que porque de ahí de la mano va el griego y los romanos, conocidos como literatura latina. Más que todo tuvo su apogeo en el siglo de Pericles, en el siglo V antes de Cristo. En la época se sedimentó la democracia ateniense y se alcanzaron grandes realizaciones culturales, como la tragedia, la escultura clásicas, ¿no? Y posteriormente, ¿quién se venía? El gran conquistador, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? Que expandió la cultura griega por las regiones de Persia, Egipto y el norte de la India. ¿Qué más podemos encontrar, no? Antes de pasar a las características, ¿no? Digamos, eh, la cultura romana, bueno, comprendía más que todo largos periodos, largos tiempos, ¿no? Y la cual, bueno, por ahí vamos a encontrar algunas similitudes, ¿no? Similitudes tanto en los griegos como en los romanos. Bueno, no voy a hablar de todo de historia, ¿no? Pero solo lo que me enfoca en lo que es el tema literario. Ya, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las características de la literatura latina, literatura romana? Más que todo destaca, ¿no? La transformación a un instrumento del Estado romano. ¿A través de qué? ¿Te acuerdas que al inicio, como te digo, ¿no? Estaban los Edas, Rapsodas, entre otros, en la cual eh, el, la literatura era oral nada más, no era escrito. No era que, ya, mire, ahora tengo un libro, voy a leer, ¿no? Antes no, pues solo todo era oral, a través del habla, ¿no? Es como, digamos, te reúnes en una cena familiar o un almuerzo y todos empiezan a contar, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando el abuelo o cuando los abuelos, oye, me acuerdo que cuando era joven sucedía esto, ¿no? O sea, digamos, no es lo mismo, ¿no? Digamos, y así es la tradición. Por ejemplo, a veces, ¿no? Tenemos un familiar y a veces nos cuenta, ¿no? Nos da un cuentito, nos habla de sus anécdotas, en la cual se nos queda grabado, ¿no? Se nos queda grabado. En otros casos, pues no, a veces hasta somos capaces de guardarlo en audio o filmarle, ¿no?
¿Para qué? Para tenerlo como digo. Por ejemplo, dice, ¿no? La literatura pues surgía, ¿no? De forma oral. Más que todo fue utilizado para qué? Digamos, ahora muy poco se usa todo esto, pero la literatura embellecía al inicio, ¿no? Más que todo para la división social, o sea, la clase sociales, bueno, solo la clase alta pues no puede disfrutar de ello porque embellecía, ¿no? O escuchar un sermón, no como ahora que no, escucha a tu profesor al español, ¿no? Pero ellos al latín, el latín sí, sí es bien bravo. No es que, aparte de que solo aprendas español, aprendas inglés, ¿no? Francés o italiano, eso no es nada comparado con latín. Más que todo por las conjugaciones, las desinencias, entre otros. ¿Qué pasaba con los autores, no? Digamos, los autores eran anónimos, no es que, yo soy Antonio, voy a escribir mi obra y te voy a poner Antonio, no. Los autores eran anónimos. Más que todo, cuando más que todo en la literatura primitiva, la literatura romana primitiva, eran anónimos. Y así, después de digamos, no se va a quedar todo en lo primitivo, entonces más surgía, pues ya se convertían algunos en maestros, ¿no? Maestros literarios. ¿Qué más había? Otra característica, ¿no? ¿Qué tenemos? Perfección formal. ¿Qué es lo que había ahí? Había armonía, equilibrio del fondo y la forma, ¿no? El fondo es lo que se la forma también como lo expresa y todo ello, ¿no? Sujeción a normas precisas y estrictas, ¿no? Como te digo, era la literatura clásica. O sea, por lo tanto, vamos a ponerle, vamos a ponerle unas normas. Y te dicen que no se copiaban de los griegos. Predominio del intelecto y la razón sobre los sentimientos y la imaginación, ¿no? Digamos, tenemos que ser bien inteligentes, ¿no? Acá los sentimientos no debe abundar, más que todo inteligencia. No, si te dije que los griegos parten de la Ilíada para poder organizar, ¿no?, sus ejércitos, pues también acá había, ¿no? Había más que todo el tiempo de los conquistadores, de los emperadores, en la cual querían dominar tierras, tener tierras más allá. ¿Qué más había? Continencia del yo personal. O sea, no podía ser obras que sea yo. Búsqueda de la belleza y la verdad, ¿no? Buscaban armonizar, ¿no? Armonizar las palabras. Por ejemplo, ahorita una canción que esté de moda, a ver ustedes una canción que esté de moda y dice, poético, ¿no? ¿No? A ver una canción, no sé cómo hay, creo que cierto artista que para cantando barbaridades está de moda todavía. No voy a mencionar su nombre, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, ¿no? A todos les agradó cuando cantaron, ¿no? Mi pan su, susú, ¿no? Y yo no le encontraba sentido. Y todavía decían poético. O como esta de la niñita que decía, no, anoche comí pecado. Poético. Ya. ¿Qué más existía, no? Había rasgos propios también, porque digamos, ¿saben qué? Nos están diciendo copiones. Vamos a tener nosotros mismos nuestros rasgos. No, no nos pueden decir copiones, ¿no? Porque decían, ¿no? Hay similitudes, ¿no? Pues decían, oye, nosotros los romanos nos están diciendo que somos copiones de los griegos. Es obvio. Más que todo primaba, pues, ¿no? Lo utilitario frente a lo bello. Más que todo era el razonamiento antes que lo imaginario. ¿No? ¿Por qué? Porque se sentía más que todo un apego hacia los géneros didácticos, o sea, a la historia, a la oratoria, a la retórica, ¿no? Y también a la creación de qué? De los géneros, pues, ¿no? Líricos, géneros épicos y más que todo, ¿no? Géneros dramáticos, ¿no? Antes de pasar a Virgilio, ¿no? Veamos algunos casos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los principales periodos de la literatura latina?
Después de que era bastante rudimentaria, ¿no? Consistía en pequeñas composiciones denominadas carmina, ¿no? Que se le conoce como poemas, que se interpretaban en los actos públicos y en las ceremonias, ¿no? Religiosas, ¿no? O sea, las famosas carminas se representaban más que todo en las ceremonias religiosas. No es como ahora, pues no tienes un cassette, tienes un disco de vinilo, tienes otro para poder escuchar, ¿no? En cambio, pues no, anteriormente los poemas se escuchaban un recital, ¿no? Veías, ¿no? Cómo los poetas se expresaban, ¿no? Digamos, en ceremonias, más que todo religiones, ¿no? Algunos poemas por ahí de la literatura clásica, pues, ¿no? Encontramos más que todo expresada en religiones, en pensamientos, ¿no? No es como ahora, pues, ¿no? Es fácil decir una invitación a un recital de poesía o la presentación de un libro, ¿no? Donde se espera, ¿no? Que sean más de 100 asistentes, pero a veces solo llegan hasta 30 asistentes, pues, ¿no? Les digo porque cuando fui una vez a una presentación del libro, solo había bien llenado la sala con 50 y el aforo era para 200. Digamos, se inició todo a la vez. A ver, una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Se inició todo de una vez? O sea, ¿se inició el lírico, el épico y lo dramático? A ver, pregunta para ustedes. ¿Creen que todo se inició de una sola vez? ¿Pueden contestarlo por voz o por chat? A ver. No, no todo se inició de una vez, ¿no? Hubo etapas. Por ejemplo, en el siglo 3 y 2 antes de Cristo hubo el florecimiento del teatro, ¿no? En ese entonces, ¿no? Los magistrados romanos encargaron a quién, escucha bien el nombre de este personaje, Livio Andrónico, ¿no? Livio Andrónico, ¿no? Livio Andrónico, un esclavo griego que tradujera y adaptara una comedia y una tragedia griega para ofrecerlas al pueblo romano como un espectáculo más de los Juegos Públicos. O sea, no es que lo dominaban, sino a un esclavo lo mandaron a que traduzca, ¿no? Y más que todo, pues no, ¿qué hizo esto? Que las obras sean más habitual, ¿no? Porque digamos, expresarse a través de imagen, ¿no? Es como ahora, si, digamos, profe, entonces, no hay muchos teatros, ¿no? En ese tiempo, a ver, interprete más en los tiempos actuales, por ejemplo, ¿no? Uno está almorzando, o desayunando, o a veces cenando, ¿no? Y necesitamos un medio de distracción. Ya bueno, después de que hayas hecho tus ejercicios, entre otros, pues, ¿qué es lo que ocurre, no? Pues entonces, digamos, en nuestro tiempo actual, ¿qué hacemos, no? Digamos, después que estés tomando tu desayuno, o almorzando, o cenando, ¿cuál es ese aparatito en donde a veces nos distrae? ¿Cuál es ese aparato en que agarramos con un control, ¿no? Agarramos un control y en la cual nos distrae. ¿Cuál es ese aparato en que a veces agarramos, ¿no? Pulsamos el botón y nos distrae. Sí, exactamente, el televisor, ¿no? El televisor es lo que nos distrae a veces, ¿no? El televisor nos distrae, es la verdad.
Bueno, yo no tengo cable. Yo solo a veces veo televisión por donde pasan las redes sociales, ¿no? El cable lo tiene más que todo abajo, ¿no? Yo no tengo el cable, a veces no, digamos, no estoy tan atento, a veces solo, digamos, veo lo que se transmite por Facebook u otras cosas, ¿no? Ya ni siquiera veo muy poco veo tele. ¿Cómo está enterado de las noticias? Porque, digamos, ahora ha avanzado tanto la tecnología que, pues, no, un canal de televisión puede estar transmitiéndose por Facebook, vía YouTube, entre otros, ¿no? ¿No? Ahora, digamos, si para nuestro tiempo es agarrar un televisor y que nos distraiga, ahora imagínate, para ellos que era anteriormente, no había la cajita, no es que había ya nacido se podía proyectar, ¿no? No es como lo pintan los picapiedras, ¿no? No es como lo pintan los picapiedras que ya existían los televisores, ¿no? Pues se distraían a través de teatro, ¿no? Digamos, oh, arte, aprécienlo. Así era, ¿no? Y la gente se apreciaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, antes que venga esto de la pandemia, no existían los famosos cómicos ambulantes en la cual se ponían, pues, ¿no? En las plazas, ¿no? En las plazas y por Lima, más que todo por el lado de Chabuca Grande, si no me equivoco, ¿no? No cerca al evitamiento, habían tanto estos de las plazas. Bueno, ya. No, más que todo era como ahora, digamos, bueno, era como el circo para ellos. Era un circo, era guau, algo impresionante. O tal vez, o yo me miento, o no estoy mintiendo, ¿no? Digamos en el público, ¿no? La gente que pasa, a veces pasa por ahí, por un parque y ve a dos tipos haciendo unas cosas extrañas, distrayéndose, ¿no? Hoy tenemos los claros ejemplos de los cómicos ambulantes, ¿no? Creo que hace unos días también murió uno de ellos, ¿no? Y pues no, hemos visto, ¿no? Y es, por ejemplo, ellos utilizaban el teatro para que una forma de distraerse, para reírse o para sorprenderse, porque digamos el teatro se dividía más que todo en tragedia y comedia, ¿no? Pero más querían, ¿para qué? Una forma ver, de distracción, de olvidar esas tendencias, del estrés, ¿no? Ahora tú dirás, bueno, ¿qué preferían los romanos? Si los romanos estaban con eso de invadir, pues, ¿no? Preferían más comedia, preferían más comedia que tragedia. O sea, en el teatro romano, preferían más reírse, ¿para qué? Porque digamos, a veces reírse es bueno, ¿no? Reírse una carcajada, o a veces sintonizar tu programa de comedia, ¿no? Ya, bueno, el humor que tú ves no me intrometo, ¿no? En la cual nos distrae, ¿no? A veces, ahora, por ejemplo, una forma de que a veces nos distraemos nosotros son a través de los memes de internet, o los momos, entre otros, ¿no? Nos distraemos, ¿no? O sea, nos hace reír un chiste y pues, entonces, ese es para nuestro tiempo, pero para los tiempos en el año cero, bueno, hace 2020 años, ¿cómo se distraían? A través de los teatros, a través de la comedia. ¿No? Los teatros que veían en la calle era comedia, no era tragedia, ¿no? Se reían, ¿no? De la forma de la vida diaria, con presencia de los personajes tipo y que culmina siempre en un final feliz. Ah, pero no actuaban mujeres, acuérdense en ese entonces. En los teatros de cine no actuaban mujeres, todo lo hacían los varones. ¿Qué hacían? Bueno, los romanos, a diferencia de los griegos, ¿no? Eh, redujeron, ¿no? Digamos, antes había el coro, y a la cual redujeron el coro, ¿no? ¿Y qué incrementaron más? El número de personajes, ¿no? El número de personajes, ¿no? Había el gracioso, el avaro, el fanfarrón, el tacaño, entre otros, ¿no? Más que todo siempre consta de ellos un prólogo, unos episodios y un epílogo, ¿no? Creo que sí, por ahí hay algunas series o unos dibujitos que dicen epílogo. No había más que todo, no había cortes, cada obra tenía su propia música, ¿no? Su fondo musical.
¿no? Por ejemplo, si digo, a ver, esta música, ¿de qué novela han visto? ¿O esta música a quién le pertenece, no? De ahí tuvo, ¿qué hizo el famoso que hemos hablado, el famoso emperador Augusto, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Augusto? Pues, ¿no? Eh, ¿Por qué se le conoce, no? Augusto, ahora que es agosto, ¿no? A diferencias, ¿no? Más que todo, después, si hemos visto la parte del teatro, ahora vamos a ver, ¿no? Lo que ocurre, pues, ¿no? Eh, la poesía, ¿no? Porque, digamos, el teatro lo interpretaba más que todo de forma cómica, ¿no? Y ahora vamos a ver ¿por qué aquí, si está los que más que todo Augusto, acá donde hace la edad de oro de la poesía, ¿no? La poesía romana fue creada para ser leída y difundida a través de un manuscrito. Vivió sus momentos más fructíferos y brillantes durante el gobierno del emperador, ¿no? ¿Qué emperador? Augusto. En el año que nació 31 antes de Cristo y hasta el año que murió 14 después de Cristo. Ello se debió a que en gran parte al propio emperador y también a su ministro Mecenas, quienes dieron considerable protección a los escritores de la época, tanto épicos como líricos, ¿no? Digamos, ¿saben qué? El teatro está bonito, también hay acá poesía, así que vamos a defenderlo, ¿no? Vamos a defender la poesía, me gusta su tonalidad, siento calma, siento una armonía que me hace descansar tranquilamente, ¿no? Por eso también defendía a los poetas. ¿Quiénes son representantes, no? ¿Quiénes representaban en ese entonces, no? ¿Había representantes? Sí, había representantes, ¿no? Más que todo, ¿no? Se esforzaban, ¿para qué? Para crear una lengua poética tan rica y expresiva como el griego, ¿no? Y después les dicen que no son copiones. Pero sus versos no conseguían la gracia y musicalidad de los versos escritos en lengua griega. En la poesía lírica, ¿quiénes se le conocen, no? Tenemos a Ovidio, a Horacio y a Virgilio. Virgilio, acuérdate, porque Virgilio después va a aparecer en otro movimiento, nomás te digo, Virgilio va a aparecer como maestro de otro poeta. Acuérdate, Virgilio. De eso lo estaremos viendo clases posteriores. Te voy a decir, oh, ¿te acuerdas cuando mencioné a Virgilio? Mira, pues Virgilio viene a aparecer aquí. Quienes inspirándose en los poetas griegos, ellos se inspiraban, pues, ¿no? Y después les dicen que no son copiones a los griegos. Lograron una poesía lírica propiamente latina y de gran valor estético. En poesía épica, las epopeyas griegas despertaron en los romanos deseos de tener una poesía épica nacional. ¿Que explicara qué? ¿A qué va a explicar, no? ¿Por qué la poesía? ¿A qué va a explicar? Si sabes que mayoría eran odas y todo ello, va a explicar los orígenes de Roma, ¿no? Para tener los cánticos. Entonces, Virgilio, poeta latino, emprendió la tarea de escribir. ¿Qué va a escribir Virgilio? A ver, ¿qué obra va a escribir Virgilio? ¿Qué obra va a escribir Virgilio? A ver si se llega a ver por ahí. ¿Qué obra crees que vaya a escribir Virgilio? Virgilio va a escribir una obra que va a quedar impregnada. A ver el chat. Allá, mandó al chat privado. Exacto, Virgilio escribe la Eneida. Y en la cual en esa obra se ubican ¿qué? Los orígenes de Roma en el admirado mundo griego. Claro, el que más resalta pues no Virgilio. Después, claro, está en la dramática, está Plauto y Terencio. En la oratoria pues está Cicerón. Y en historia está Tito Livio y Julio César. Ahora, sabiendo una vez eso, nos vamos a pasar el mundo de Virgilio, ¿no? Vamos a ver un poco de su biografía. ¿Habrá sido como la de Homero? ¿Quién sabe, no? ¿Habrá sido como de Sófocles?
quién sabe, ¿no? Porque si recordamos, ¿no? Homero, pues todas las hay biografía autorizada, biografía no autorizada, en la cual, pues, ¿no? Si encontramos los libros de historia, pues Homero se peleaba, ¿no? Y lo pintan como fuera ciego, pero ahora vamos a ver si Virgilio ocurre lo mismo, ¿no? Vamos a ver eso a continuación, ¿no? Virgilio, a ver, ¿quién fue Virgilio? Virgilio nació en el 15 de octubre del 70 a.C. en una granja en Andes, una aldea cercana a Mantua, ¿no? Asesinaciones, como que decían, ¿no? Anteriormente se peleaban por Virgilio, ¿no? Es... Con 12 años se trasladó a Cremona para cursar sus primeros estudios, ¿no? Después partió a Milán y con 17 años a Roma para continuar su formación. Allí, ¿qué va a aprender? La retórica y filosofía. Allí va a aprender más que todo la retórica y filosofía. ¿Para qué sirve la retórica? A ver, ¿para qué crees que sirva la retórica? Los dije anteriormente. ¿Para qué creen que sirva la retórica? A ver, ¿para qué creen que sirva la retórica? Ah, sí. La retórica más sirve para la facilidad de convencer a alguien, ¿no? ¿No? Así como dice la canción, te pintaron pajaritos en el aire, ¿no? Te convencen, te pintan pajaritos y uno cae, ¿no? Esa es la retórica. La oratoria, claro, facilidad de saber hablar, el arte de hablar en público, pero la retórica es lo que viene a ser el convencimiento, ¿no? Tú fácil te puedes escribir una clase de oratoria, ¿no? Moldeas tu vocabulario, aprendes más que todo bastante lenguaje, la forma de modular la voz, y la retórica es convencimiento. La retórica es con convencimiento. ¿Qué más que ocurrió con Virgilio? ¿No? Tras la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, se expropió la granja de su familia. Sus amigos lo presentaron a Octavio, ¿no? Lo presentó a Octavio, quien estaba a punto de ser el emperador Augusto, ¿no? Mecenas, principal ministro de Augusto, fue su mejor amigo, ¿no? Digamos, ¿cómo crees que Virgilio llegó, ¿no? A través de las amistades, ¿no? Gracias a su generosidad, pudo consagrarse enteramente a la literatura. Estudió a los poetas griegos, y después le dicen que no son copias, siguiendo a Teócritus como modelo. Escribió su égloga, poemas pastorales, y después, por sugerencia de Mecenas, escribió un trabajo en el arte del cultivo y los encantos de vida campiña, a los que le llamó Geórgicas. Le llamó Geórgicas. Después de entonces eso, se inicia con su gran obra, La Eneida, que tomó como héroe al troyano Eneas. Supuestamente, ¿no? Digamos, no fue que sea el verdadero, supuestamente fundador de la nación romana. Había consagrado más de 10 años a un solo trabajo, cuando a una visita a Grecia contrajo una fiebre fatal, ¿no? Encima escribió enfermo. Y pues volveremos a unirnos dentro de 5 minutos. Es el mismo link, es el mismo línea, es el mismo ID y la misma contraseña, por favor, ¿no? Y de paso, pues tráiganse papel, lapicero para poder resolver las actividades que se nos va a presentar. Ya, entre de 5 minutos nos estamos viendo, vayan por un poco de agua, una fruta y entran con el mismo link dentro de 5 minutos hasta que termine de procesar el video. Ya, nos vemos dentro de 5 minutos. 5 minutos, no. No voy a decir como le dije unos 5 minutos y se fue más allá. Ya, nos vemos entre 5 minutos a través de este entorno.